Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. Hemos tenido, Pastor Edward, un receso, un mes de vacaciones. Así es. Gracias a Dios por poder estar de vuelta para servir, transmitiendo la palabra del Señor. Gracias, Pastor, por acompañarnos, Pastor del distrito de Ibagué Norte. Lección número 5 para el 3 de febrero, titulado Cantar una canción en tierra extraña. ¿Cómo hacerlo? Pastor, ¿qué tal si nos dirige en oración? Así es. ¿Qué tal si oramos? Pidamos la dirección de Dios. Nuestro Padre Celestial, gracias porque nos escuchas, gracias porque tu Espíritu Santo está dispuesto para ayudar a quien quiera entender tu mensaje. Que al repasar estos principios, estos conceptos del libro de Salmos, podamos tener tu dirección y poder ponerlos en el corazón y estos mensajes nos ayuden a conocerte mejor y a tener una mejor relación contigo. Todos tus hijos que observan este programa sean bendecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciado Pastor, el dolor, el sufrimiento, las desigualdades, las injusticias, siempre han sido causas de interrogantes y preguntas. Así es. La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que exista el dolor? La gente se pregunta, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué prosperan los malos? Lo lamentable, mis apreciados hermanos y amigos, que de estas preguntas derivan entonces ya cuestiones de dudar de la palabra de Dios, de sus promesas y también del que inspiró la palabra de Dios, que es nuestro propio Creador. Así, mis apreciados hermanos, que estas preguntas o estas inquietudes que tal vez tú te has hecho y también no las hemos hecho nosotros, no son nuevas. Realmente de hace 3000 años el salmista ya tenía estas interrogantes acerca de ¿por qué sufren los buenos o por qué los malos prosperan? ¿Y dónde está Dios? El Salmo, por ejemplo, Pastor, el Salmo 74 y el Salmo 79 son escritos por allá por el lado del siglo, el contexto es el siglo VI, año 600 a.C., sus alrededores. Y en esa época Jerusalén, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, estaba siendo atacada por los babilonios. Y Babilonia destruye la ciudad, destruye el templo. Y en medio de esa destrucción, donde miles y miles murieron gente por causa de sus pecados y sus dificultades espirituales. Pero supongo, Pastor, que también en medio de esas muertes, sufrimiento, dolor, llanto, había gente buena. Y el salmista trata de plasmar ese contexto en estos dos salmos. Pastor, háblenos un poquito acerca de esos salmos. Así es. Hay que mencionar, amigos, Pastor, de que el Dios que tenemos es tan amoroso, tan bondadoso, que nunca se molesta porque sus hijos manifiesten sinceramente sus quejas. Es decir, tenemos el derecho, Dios nos da el derecho de que incluso nos quejemos ante Él. Porque cuando tú lees los salmos, y especialmente lo que en esta serie, esta semana estudiamos, vas a encontrar que el ser humano expresa su queja. Y en el Salmo 74, por ejemplo, tú lees algo como esto: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y un pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, no olvides para siempre la vida de tus pobres. Bueno, esta pequeña lectura es un reflejo del sentimiento del salmista. Él está preocupado y en este contexto está preocupado por algo específico. ¿Qué es? Él dice, acuérdate, Señor, que el enemigo ha afrentado tu nombre. Es decir, él está preocupado por el honor de Dios, porque al ver Jerusalén destruida, al ver cómo el enemigo había atacado al pueblo de Dios, el salmista se preocupa porque él cree que el mundo va a interpretar que Dios ha perdido su poder cuando permite que su pueblo sea oprimido, que Jerusalén sea destruida, que su pueblo sea saqueado. Así que él expresa a Dios su preocupación y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Mira que tus enemigos blasfeman de tu nombre. Está preocupado por su honor. Pero hay un detalle importante. Pastor, sí, le doy un dato. Y bajo ese contexto se creía que si el pueblo perdía, el Dios que ganaba era el victorioso. Era superior. Era superior. Entonces, que los babilonios hayan venido y destruido la ciudad, el salmista está preocupado también por eso. Así es, Dios. Porque eso implicaba que el pueblo derrotado era el pueblo de un Dios inferior. Y el salmista, obviamente, eso le preocupa mucho.
Pero ahí viene el otro detalle. El salmista también reconoce algo, que la destrucción y la afrenta que el pueblo de Dios está sufriendo es resultado de los propios pecados del pueblo, de haberse separado de Dios. Y eso, queridos amigos, nos toca a nosotros hoy también. Podríamos preguntarnos, ¿cuántas veces por nuestra mala conducta, cuántas veces por actuar incorrectamente, tal vez tú y yo hemos causado afrenta al nombre de Dios? ¿Cuántos creyentes, cuántas personas que dicen creer en Dios y servir al Dios vivo han actuado de manera incorrecta? Y eso ha hecho que otras personas tengan un mal concepto de Dios. Eso debemos reconocerlo. Y debemos pedirle a Dios su bondad, su perdón, su misericordia, porque Dios sí está ahí. Así que, qué bueno que Dios permite que, a pesar de que nuestros propios pecados son los que han causado a veces que las personas tengan un mal concepto de Él, aún así nos permite que hablemos francamente con Él y que le contemos cuál es nuestra preocupación, tal como lo hacía el salmista en esta circunstancia. Perfecto, apreciado pastor. Ahora, durante la serie de esta semana estamos estudiando unos salmos bien particulares y bien interesantes. Porque de ese contexto, pastor, que es un contexto general, o un contexto del pueblo, contexto amplio, ahorita el salmista, pastor, pasa a un contexto personal, ¿cierto? Y ese contexto personal lo expresa en dos salmos. Dos salmos que trae a mi mente un pensamiento de mi juventud. Mi madre era creyente en el Señor siempre, pero en la antigüedad se congregaba en la iglesia católica. Y como toda buena católica nos colocaba a leer los salmos. Pero ella tenía salmos. Salmos para cuando nos quedábamos solos, salmos para la tormenta, salmos para los cultivos, salmos para la protección. Pero me llama la atención que tenía dos salmos especial que son nombrados durante la lección de esta semana y son salmos de salud. El Salmo 41, yo creo que hemos utilizado este salmo. Está el Salmo 45, que es el Salmo del amor, el Salmo de los casados, de los novios. Pero el Salmo 41 es el salmo típico que leemos cuando vamos a visitar un enfermo. Así es. Y en el primer salmo, el salmista dice lo siguiente. El primer salmo, el Salmo 41, Salmo de salud, el salmista presenta su enfermedad personal, su estado en el lecho de la cama, como resultado de sus pecados, de sus transgresiones. Inclusive allá en el versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí y sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea, el salmista contemplaba una proporcionalidad directa entre pecar y estar en el lecho de la cama, entre tal vez sus malos hábitos y sus enfermedades, que es algo, podríamos decir, muy común en la actualidad, ¿cierto? Si tienes los triglicéridos altos, significa que tu alimentación no ha sido adecuada, ¿cierto? O si tienes problemas con el colesterol, de igual manera. Pero ahora, lo que me llama la atención, pastor, es los otros dos salmos, el Salmo 88 y el Salmo 102. Porque déjame decirle, mi apreciado hermano y amigo, que en estos dos salmos el salmista se presenta como una persona que ha tenido una conexión directa con Dios. El salmista se presenta como alguien que alaba al Señor, alguien que clama al Señor, alguien que ha permanecido en los caminos de Dios. Pero que a pesar de haber permanecido en los caminos de Dios, ahora se encuentra enfermo en el lecho de su cama. Pastor, voy a colocar dos ejemplos acá muy casuales. Una persona que lleva una vida desordenada, toma, fuma, no tiene hábitos al levantarse, al acostarse, ¿cierto? Consume bebidas azucaradas, altas en sodio. Pues es natural que al final de su vida lo que ha sembrado lo coseche. Sí. Natural, ¿cierto? Una ley. Todo lo que el hombre sembrase, eso segará, y aplica también en el campo de la salud, hablando de estos dos salmos. Pero lo que a veces es incomprensible, pastor, es cuando la persona dice, pastor, yo conocí al Señor desde mi juventud, por mi boca no ha pasado licor, mis hábitos han sido hábitos de temperancia, e incluso mis principios de alimentación es vegano, lacto-vegetariano, me he cuidado en todo lo que he podido, y sin embargo resulta con un cáncer a una temprana edad.
Entonces la persona se pregunta, ¿por qué el hombre que está en la calle, que no tiene hábitos, que está apartado del Señor, está con salud? ¿Y por qué yo, que he sido bueno, he hecho lo correcto, al parecer estoy sin salud? Y no solo en el campo de la salud, sino muchas veces aplica en el campo de las finanzas, pastor, ¿cierto? El que es fiel a sus diezmos y sus ofrendas y el negocio va para abajo, ¿cierto? Entonces el salmista no quiere como redondear en esos temas, ¿cierto? Él, como dijo usted, pastor, él expresa su sinceridad, porque el salmista lo que nos está presentando en la lección de esta semana es que el salmista es sincero delante del Señor y que cuestiona al Señor y habla con Dios y pelea con Dios y le pregunta por qué y le dice al Señor hasta cuándo. El salmista termina, mis apreciados hermanos, diciendo, aunque esto me esté ocurriendo, yo confío fielmente en las promesas del Señor. Así es. Porque tal vez el salmista contempla, y tal vez tú puedes contemplar, mi apreciado hermano, que el paso por esta tierra es temporal, corto y circular. Pero la vida continúa. Nos espera vida más allá, la vida eterna. Y tal vez en esta situación, pastor, el salmista también puede percibir algo que es tema de esta lección y es la ausencia del Señor. Cuando Dios parece que no estuviera. Que no estuviera. Y ese aspecto, apreciados, aparece reflejado en el Salmo 42. Hay un pasaje que es bastante conocido y al leerlo tú lo vas a recordar o lo has leído en la lección de esta semana. El Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dices todos los días, ¿dónde estás tú, Dios? Queridos, el salmista usa una metáfora allí del ciervo, aquel animal del bosque que clama buscando el agua porque la necesita desesperadamente y no la tiene. Así que lo que él básicamente está diciendo, yo soy como ese animal. Busco a Dios, pero no lo veo, no está y lo necesito con urgencia. En estos días, Colombia está pasando por un fenómeno de sequía, ¿no? Fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño, y está haciendo un sol muy fuerte, altas temperaturas, muchas quebradas se han secado, muchos municipios no encuentran el agua y hay personas ya buscando el agua desesperadamente porque no la tienen. Así que cuando el salmista dice, así como el siervo clama por el agua y la busca, yo estoy buscando a Dios y no lo encuentro. En otras palabras, ¿dónde está Dios? Para colmo de males, él dice, muchos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me hace acordar de los amigos de Job. ¿Sí? Así es. En medio de esa situación preguntaron, bueno, ¿y dónde está tu Dios? No que eres tan fiel. Amigos, no hay que olvidar de que, sin duda alguna, en este mundo, nuestra fe será puesta a prueba de una manera fuerte. No sé hasta dónde, querido amigo, has tenido que ver tu fe sacudida. Es fácil creer y confiar cuando vemos todo a la mano, cuando todo está bien, cuando todo nos sale a pedir de boca. Pero qué tan fácil es mantener nuestra fe cuando vienen las adversidades. Y más aún cuando alguien nos recrimina, porque a pesar de nuestra fe, las cosas no salen como quisiéramos. Tal vez en este momento, pastor, habrá esposas creyentes cuyo esposo no es creyente. Y en algún momento algo sale mal y el esposo tal vez le ha dicho, bueno, ¿y tú qué tanto oras? ¿Tú qué tanto vas a la iglesia? Total, pastor. ¿Tú qué tanto das tus diezmos? ¿Tú qué tanto eres fiel? Ahí la fe se ve sacudida. Sin embargo, hay algo muy interesante en la palabra del Señor. ¿Qué hacía el salmista cuando veía que aparentemente Dios no respondía? Bueno, hay dos cosas importantes. La primera, el salmista decía, clamaré aún más. Y continuaba, ¿no? Por eso uno va a encontrar en la palabra de Dios que el Señor dice, por ejemplo, clama a mí y yo te responderé. Pero ese clamar no es esa oración simple que hacemos, Señor, amén, y salimos. Es una actitud constante de búsqueda desesperada del Señor. Así como cuando el animalito de la montaña no encuentra el agua, según dice el Salmo, él busca desesperadamente hasta que lo encuentra. Así que de la misma manera ocurre en nuestra relación con Dios. Cuando no veas que Dios responde en el acto como tú quisieras, ¿qué hacer? Hay que redoblar, hay que mantener la actitud, hay que continuar clamando, sabiendo que Dios tarde que temprano responde. Y número dos,
Los autores bíblicos, cuando oraban y no veían respuesta, otra cosa que hacían era hacer un autoexamen. Y a veces preguntarse, bueno, Señor, ¿hay algo en mí que está impidiendo tu respuesta? ¿Que no me deja ver tu obra? ¿Que no me permite ver las respuestas que anhelo? Y ese autoexamen nos va a hacer descubrir muchas cosas que quizás deben cambiar en nosotros, porque no es que Dios no exista, ni no esté, ni se haya ido. Él está. A veces nuestro problema es nuestra corta visión que no nos permite ver a Dios. Pero hermanos y amigos, el punto es claro. Continuemos clamando por ese pedido que tienes, esa necesidad que hace tiempo estás manifestándole a Dios. No dejes de hacerlo, persevera. La Biblia dice que el que busca halla y el que llama se le abre. Inevitablemente, pastor, yo sé que durante esta semana muchos se han sentido identificados con los salmistas. Así es. Precisamente los salmos fueron escritos desde una perspectiva muy personal, también del pueblo, pero muy personal de las vivencias, de cosas que estaban pasando. Bueno, hoy día pasamos por circunstancias iguales. Perfecto. Ahora, vienen mis apreciados hermanos, otro salmo bien interesante, es el Salmo 77. Porque en este salmo, que de igual manera el salmista lo introduce clamando al Señor, dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba y buscaba consuelo. El salmista ahora, en medio de una situación difícil, en medio de una situación complicada, se hace otra pregunta, pastor, que algún oyente se la puede hacer. Y es, ¿cambia Dios? ¿Muda Dios? ¿Cierto? El Dios del pasado es el mismo Dios del presente. Y él durante el Salmo 77, mis apreciados, mire las preguntas que se hacen. ¿Será que el Señor nos ha desechado para siempre? ¿Qué pasa cuando una persona está en pecado, cierto? Dice, ¿será que ya el Señor me olvidó y ya no tengo forma de volver? El salmista se dice, ¿será que cesó el amor de Dios, ese que era invariable y que decía que era para siempre? Tal vez por la relación que nosotros tenemos, ¿cierto? En especial los jóvenes, que hoy aman a una persona y al otro día la odian. Entonces el salmista tal vez dijo, ¿será que Dios nos amaba, pero ya ahorita no nos ama, sino que nos odia, ¿cierto? ¿Se acabaron las promesas de Dios para esta generación? O sea, ¿será que las promesas ya no son para ese tiempo, sino que eran para hace, no sé, 500 años? Pasa cuando uno se enferma, pastor, y clama al Señor y dice, oye, ¿será que solo Dios sanaba en los tiempos de Jesús a algunas personas, pero hoy en día ya no, ¿cierto? ¿Se olvidó Dios de la bondad para con su pueblo? ¿Ha retenido Dios su piedad, su misericordia? Así, mis apreciados hermanos, que el salmista empieza a hacerse esas preguntas, esas interrogantes, que yo sé que inevitablemente alguna persona se la ha hecho. Y muchas veces uno en su relación con el Señor también tiene esas mismas inquietudes que tenía el salmista, ¿cierto? Y estos salmos nos enseñan ese comportamiento del salmista a pesar de sus inquietudes, sus dificultades y sus obstáculos y sus interrogantes, y no comprender completamente el plan de Dios como no lo comprendemos nosotros. Entonces el salmista, después de todas esas interrogantes, mis apreciados, hace algo maravilloso y digno de ser leído, ¿cierto? Y digno de ser recordado. El salmista empieza a acordarse, a traer a su mente aquellas obras portentuosas que Dios hizo con su pueblo. Por ejemplo, nos recuerda el Éxodo, ¿cierto? Allá en el versículo 16 dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Y entonces empieza a enumerar el salmista algunas particularidades, pastor, o actuaciones de Dios en el pasado, diciendo, aunque no entienda, aunque yo tenga estas interrogantes, yo sé que el Señor actuó en el pasado y también va a actuar en el presente. Amén. Y me llama la atención un texto maravilloso que el folleto de maestro lo traía presente. Dice, permítame, leo, no temas nada del futuro, a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado nuestra historia pasada, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es una bonita enseñanza que nos deja la lección
del Sí. miércoles. Y pastor, y es algo que deberíamos hacer a menudo. A menudo en el diario vivir, eso pasa en el contexto de la familia, en el contexto personal, en el contexto de la iglesia. Vemos el panorama oscuro y decimos, bueno, no vemos que Dios esté actuando o no contesta. Pero cuando nos detenemos y empezamos a recordar cómo Dios nos guió en aquella ocasión, cómo nos ayudó en esta otra ocasión, cómo guió a su iglesia en los años pasados, cómo lo que hemos logrado hasta aquí es porque Él lo ha provisto, en ese instante la fe vuelve a renacer, se fortalece porque nos hace otra vez y recordar que el Dios que tenemos está activo, presente. Y en el futuro, cuando miremos la experiencia, diremos, verdad, Dios sí estuvo y obró. Así que maravilloso, pastor, ese punto, ¿no? Recordar. Hace algunos años, pastor, cuando yo estaba en la universidad, llevaba un diario, pequeño diario. Y esa situación esos tiempos eran unos tiempos de crisis financiera, pero terribles. Nosotros teníamos 4 amigos que le llamábamos el cuarteto de la fe, porque comíamos por fe, dormíamos por fe, pagábamos el arriendo por fe y la matrícula por fe, ¿no? Pero yo llevaba mi agenda para recordar cómo en años pasados Dios había provisto milagrosamente para el semestre. Y cuando estaba ahí en medio de la desesperación, abría mi agenda, ¿cierto? Y recordaba que ya en el tiempo pasado había pasado momentos de mayor crisis y Dios había provisto, ¿cierto? Amén. Y eso como que le da a uno paz y tranquilidad. Ahora, pastores, termina la lección con algo que inquieta mucho al salmista, ¿cierto? Porque incluso lo inquieta a él personalmente, ¿cierto? E inquieta a muchos miembros de la iglesia. ¿Por qué los malos prosperan? Así es. Y recordando lo que dijimos hace un momento, Dios permite que le contemos francamente nuestras falencias, nuestras dudas. Y escucha lo que dice el salmista en el Salmo 73. Él dice, en cuanto a mí, versículo 2, versículo 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y luego dice, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el salmista reconoce que el ver cómo el impío prosperaba y cómo le iba bien a los malos, sacudió su fe y casi lo hace resbalar. Es decir, en otras palabras, casi que entro en el terreno de la incredulidad, del escepticismo. Y luego comienza a relatar cómo es que el impío prospera, oprime al necesitado, al pobre, y aún así sigue adelante. Y hacen maldad, se burlan de Dios y parece que nada les ocurre. Y él ese pensamiento lo tiene trastornado hasta que ocurre lo que dice el versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de los malos. ¿Qué ocurre, amigos y hermanos? Se requiere una visión espiritual, un discernimiento espiritual para entender este gran asunto de la palabra de Dios y de la realidad de la vida. ¿Cómo explicar eso? ¿Por medio de la lógica? No tiene lógica. ¿Cómo es que hay personas que hacen el mal y parece que no les ocurre nada malo? Y algunos que hacen el bien, en algún momento les ocurren cosas tristes. ¿Cómo hay gente que ni siquiera cree en Dios y prosperan económicamente, financieramente, y ni siquiera creen en Dios? Y hacen cosas deplorables. Pero ¿saben algo? El salmista entró al santuario y estando en el santuario tuvo una visión del fin, del juicio final, del destino final de los malos. Y entonces él estuvo tranquilo y entendió que resulta que esta vida corta en la que estamos aquí no es todo lo que hay. Todavía la película va hasta más allá. Y aunque aquí aparentemente alguien pase a la historia impunemente, después de haber hecho maldades o crímenes, no nos preocupemos, porque hay un juez en los cielos que tiene todo registrado, bajo control, y cada uno recibirá su pago, dice la Biblia, conforme a sus obras. De hecho, Eclesiastés lo menciona, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente incluso con todo lo encubierto. Así que, amigos, no nos preocupemos, hermanos, cuando vemos de que quizás el mal parece no tener freno, parece que avanza. Y tú, querido amigo, en tu experiencia personal, tu casa, en tu trabajo, cuando veas que las cosas se salen de control y nos sentimos impotentes porque no podemos cambiar esa realidad, es tiempo de confiar en Dios. Y no olvides que tarde que temprano Dios pondrá a cada uno en su lugar. El salmista dijo,
que el impío finalmente será destruido y tendrá su fin, como dice la Biblia, en el juicio final, en el destino que hay preparado para los que no temen a Dios. Así que, mientras tanto, confiemos en Dios, que finalmente habrá justicia divina para todos, tanto para los que actuaron bien como para los que actuaron mal. Inevitablemente, pastor, el salmista nos invita a confiar en el Señor en medio del sufrimiento y las pruebas. Muchas veces el salmista no entiende y no comprende, y nos presenta eso por medio de la inspiración. Pero el salmista nos regala unas circunstancias o nos regala unas situaciones, podríamos decir unos imperativos morales para tener en cuenta, que yo quisiera resaltar en esta mañana o en esta noche, en el momento en que tú nos veas. Primero, el salmista confía en Dios a pesar de todo y sin entenderlo. Segundo, el salmista recuerda las maravillas de Dios, las portentosas. Tercero, el salmista se aferra a las promesas de Dios. El salmista se sujeta fuertemente al Señor. Y por último, el salmista cree en la salvación del justo y en el castigo de los impíos. ¿Algo más para decir, mi pastor? Hermanos y amigos, quizás podríamos decir en una palabra confiar, a pesar de que las circunstancias no sean del todo buenas. Confiemos. Confiar es creer que Dios va a actuar. Y aunque veamos que las circunstancias no son buenas en algunos aspectos, confiemos que finalmente Dios siempre ha puesto todo en orden. Y en esta época no será diferente. Dios pondrá cada cosa en orden. Y tu vida, la mía, su iglesia, Él la seguirá dirigiendo. Seguirá dirigiendo los destinos del mundo hasta el día final, cuando el mal, que tanto a veces lamentamos, ya no exista más. Amén. Vamos a orar, pastor. Oremos. Señor, te queremos dar gracias infinitas porque a través de la vida del salmista pudo plasmar su experiencia, sus inquietudes, sus preguntas. Y esas inquietudes, preguntas, llegan a nuestra mente también en la actualidad. Y poder visualizar cómo el salmista se enfrentó ante esas inquietudes y ante esas preguntas. Y cómo encontró respuestas en la profundidad, en el amor de Dios, en la persistencia de Dios, en el poder de Dios, en la finalidad del plan de Dios, también puede traernos paz, aliento y seguridad en el presente. La bendición de Dios nos puede acompañar y puede acompañar a cada una de las personas que nos ven en este momento y podamos seguir explorando los salmos por medio de nuestra experiencia diaria y personal. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis apreciados amigos, por vernos en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. Muchas gracias, Pastor Inador, por acompañarnos. Siempre es un placer tenerlo acá en nuestro set de grabación y hasta una próxima emisión.